El eco olvidado, más allá del mito de la Atlántida. Y si te dijera que la Atlántida, el continente perdido más famoso de la historia, es solo un eco, una sombra de una civilización mucho más antigua, más vasta y más espiritual que fue deliberadamente borrada del tiempo? Respira hondo. Siente el aire llenando tus pulmones. Ahora, imagina que ese aire está cargado de memoria. No la memoria de lo que hiciste ayer, ni la de tu infancia. Una memoria mucho más profunda. Una memoria celular. El recuerdo de un mundo que tus ojos jamás han visto, pero que tu alma nunca ha olvidado. Desde que tenemos uso de razón, la humanidad ha mirado hacia atrás, buscando un paraíso perdido, una edad de oro. Y en esa búsqueda, un nombre resuena con la fuerza de un trueno lejano, Atlántida. Gracias al filósofo griego Platón, tenemos la imagen grabada a fuego en nuestro inconsciente colectivo, una isla continente más allá de las columnas de Hércules, cuna de una civilización de poderío inigualable. Reyes semidivinos, una tecnología que desafiaba a los cielos, una arquitectura de círculos concéntricos de tierra y agua, y una flota que hizo temblar al mundo conocido. La conocemos, la hemos soñado. Hemos visto sus reconstrucciones en documentales y hemos sentido la emoción de su poderío en películas. La Atlántida es el pináculo de la ambición humana, la historia con moraleja definitiva sobre el orgullo y la caída. Una civilización que, en su arrogancia, intentó conquistar el mundo y fue castigada por los dioses, tragada por el mar en un solo día y una noche de terribles desgracias. Es una historia poderosa. Tan poderosa, que ha eclipsado todo lo demás. Ha monopolizado nuestra imaginación sobre el pasado antediluviano, convirtiéndose en el único capítulo que nos atrevemos a leer de nuestra prehistoria prohibida. Pero aquí, en este preciso momento, tú y yo vamos a hacer algo radical. Vamos a tomar el libro de la historia humana, ese que creemos conocer tan bien, y vamos a pasar la página de la Atlántida. Y antes de esa página, vamos a descubrir que hay otra. Una página mucho más antigua, escrita con una tinta invisible de luz y sonido. La historia del verdadero comienzo. Si este tipo de misterios, si la idea de que nuestra historia es inmensamente más rica y profunda de lo que nos han contado en la escuela te apasiona tanto como a nosotros, este es tu lugar. Estás a punto de embarcarte en un viaje de descubrimiento que podría cambiar no solo cómo ves el pasado, sino cómo entiendes tu presente. Considera suscribirte a Enigmas Ancestrales y activa la campana de notificaciones, porque juntos vamos a levantar el velo del tiempo, capítulo a capítulo. No te querrás perder ni un solo segundo de esta revelación. Ahora, volvamos a las profundidades. La historia de la Atlántida, con su tecnología, su poderío militar y su caída por la corrupción del espíritu, es la historia de una civilización eminentemente masculina en su energía. Es una historia de poder, de estructura, de dominio sobre la naturaleza. Pero, ¿y si esa energía masculina fuera solo la polaridad de otra cosa? ¿Y si antes del padre, existió la madre? Aquí es donde emerge, desde las aguas primordiales de la conciencia, el nombre de Lemuria. O como la conocían algunos de sus hijos pródigos, el continente de Mu, la Tierra Madre. Olvida por un instante el océano Atlántico, el escenario del drama de Platón. Gira el globo terráqueo. Dirige tu mirada al cuerpo de agua más grande, más antiguo y más misterioso de nuestro planeta, el vasto Océano Pacífico. Un océano tan inmenso que podría contener todos los continentes de la Tierra y aún le sobraría espacio. Un océano bordeado por el anillo de fuego, un cinturón de volcanes y actividad sísmica que nos recuerda constantemente que nuestro planeta está vivo y en perpetuo cambio. Es en el corazón de este océano donde la tradición esotérica sitúa el hogar de Lemuria. La diferencia fundamental entre Atlántida y Lemuria no es solo geográfica. Es vibracional. Es energética. Es una diferencia de propósito. Mientras la Atlántida, en sus últimos días, representaba el pináculo del desarrollo del intelecto y la tecnología material, Lemuria representa el florecimiento del corazón y la conciencia espiritual. Si la Atlántida era la mente, Lemuria era el alma. Si la Atlántida buscaba conquistar el mundo exterior, Lemuria exploraba y dominaba los mundos interiores. Imagina una civilización que existió no solo 10.000 o 12.000 años antes de nuestra era, como se postula para la Atlántida. Imagina una civilización cuya edad de oro se remonta a cientos de miles de años en el pasado. Un tiempo tan remoto que desafía nuestra concepción lineal de la historia. Un tiempo en el que la propia geografía del planeta era diferente, donde la atmósfera era más densa y los cielos tenían un color que ya no conocemos.
En las tradiciones que nos hablan de ella, Lemuria no era una sociedad de metales y máquinas, sino de vida orgánica y armonía. No construían con acero y hormigón, sino que cantaban a las plantas para que crecieran formando hogares. No usaban cables y circuitos, sino cristales gigantes que vibraban en sintonía con el planeta y las estrellas, proveyendo energía, sanación y conocimiento. Su gobierno no era una jerarquía de poder, sino un consejo de sabios y sabías cuyo liderazgo se basaba en su nivel de compasión y conexión con la fuente divina. La Atlántida, se dice, fue poblada por seres muy parecidos a nosotros, los humanos de la cuarta raza raíz, según estas enseñanzas. Pero los lemurianos eran diferentes. Pertenecían a lo que se conoce como la tercera raza raíz. Eran seres de una estatura imponente, con una biología menos densa, casi etérea en sus primeras etapas. Su conexión con el mundo espiritual no era una cuestión de fe o religión, era una realidad tangible y cotidiana. Podían comunicarse telepáticamente, no solo entre ellos, sino con los animales, las plantas y el espíritu vivo del propio planeta, al que llamaban Gaia. No veían a la naturaleza como un recurso a explotar, sino como una extensión de su propio ser. Eran los guardianes del jardín, no sus dueños. Esta es la distinción crucial que debemos hacer para entender todo lo que sigue. La narrativa que vamos a explorar no es la de otra Atlántida. Es la narrativa de su antítesis. La historia de una humanidad que vivía en un estado de gracia, en una conciencia de unidad que hoy apenas podemos concebir. Una civilización cuya caída no se debió a la arrogancia, sino a un ciclo cósmico, un cambio planetario inevitable que sabían que llegaría y para el cual se prepararon durante milenios. Su final no fue un castigo, fue una transición. Un sacrificio melancólico para permitir que nuevas formas de vida y conciencia, incluida la nuestra, pudieran florecer. Piénsalo de esta manera, nuestra sociedad moderna, con su fascinación por la tecnología, el poder y la expansión, es heredera directa de la mentalidad atlante. El eco de la Atlántida resuena en nuestras ciudades, en nuestras ambiciones y, a menudo, en nuestra desconexión con la naturaleza. Pero ese anhelo profundo que sientes a veces, esa nostalgia de un hogar que no puedes nombrar, esa sensación de que hay algo más, algo perdido, ese es el eco de Lemuria. La llamada de la Tierra Madre. El susurro de tu propia alma recordándote de dónde vienes. Así que estamos ante dos legados perdidos. Uno, el Atlante, nos habla de lo que podemos lograr con nuestra mente. El otro, el lemuriano, nos recuerda lo que somos capaces de ser con nuestro corazón. Uno es una advertencia. El otro es una promesa. Durante demasiado tiempo, solo hemos escuchado la advertencia. Nos hemos obsesionado con la ciudadela del poder que se hundió por su propia soberbia. Pero, ¿qué pasa con la promesa? ¿Qué pasa con el jardín de la conciencia que se sumergió para preservar su sabiduría en las profundidades, esperando el momento en que sus hijos lejanos estuvieran listos para recordarla? Ese momento es ahora. La humanidad está en una encrucijada, y las antiguas memorias están comenzando a emerger de las aguas del inconsciente colectivo. La historia de Lemuria ya no es solo una curiosidad para ocultistas y soñadores. Se está convirtiendo en una pieza clave para entender nuestro propio proceso de despertar espiritual. Pero, podrías preguntarte, si esta civilización fue tan grande y tan importante, ¿por qué no hay un Platón de Lemuria? ¿Por qué no hay textos antiguos y universalmente reconocidos que hablen de ella con la misma claridad? La respuesta es tan fascinante como el propio continente perdido. Las pistas no se dejaron en tablillas de arcilla o papiros, sino que se codificaron de una forma mucho más duradera, en el ADN de ciertos linajes humanos, en las leyendas de los pueblos indígenas del Pacífico, desde la isla de Pascua hasta Hawái y Nueva Zelanda, y en las transmisiones psíquicas recibidas por individuos extraordinarios en un momento muy específico de nuestra historia reciente. Para encontrar el origen de la historia de Lemuria, no debemos viajar a la antigua Grecia. Debemos viajar a una época mucho más cercana, a los salones llenos de humo de la sociedad victoriana del siglo XIX, a las visiones de una enigmática y controvertida mística rusa y a los escritos de un coronel británico obsesionado con descifrar los secretos de templos olvidados en la India. La historia de cómo el nombre, Lemuria, llegó a nuestro mundo es un enigma en sí misma, un puente entre la ciencia, el espiritismo y la arqueología prohibida. Y es desentrañando ese misterio como comenzaremos nuestro verdadero descenso a las profundidades de la Tierra Madre. Hemos establecido el escenario. Hemos diferenciado a la madre del hijo. Al corazón de la mente. Al Pacífico del Atlántico. Ahora,
estamos listos para la siguiente etapa de nuestro viaje. Estamos listos para descubrir cómo este conocimiento prohibido salió a la luz. En nuestro próximo capítulo, tiraremos del primer hilo. Conoceremos a las mentes y a los videntes que, desafiando el escepticismo de su época, actuaron como canales para que la memoria de Mu volviera a respirar en nuestro mundo. Prepárate para conocer a Elena Blavatsky, a James Churchward y a los teósofos que dibujaron los primeros mapas de este mundo de ensueño. La puerta está abierta. El viaje apenas comienza. El nacimiento de una idea, ocultistas, videntes y el origen de Mu. Toda gran leyenda tiene un punto de origen. Un momento en el que pasa de ser un murmullo sin forma a una idea con un nombre. Para Lemuria, ese momento es mucho más reciente y extraño de lo que podrías imaginar. Y, curiosamente, su nombre no nació de la visión de un místico ni de un texto sagrado, sino de la pluma de un científico del siglo XIX que intentaba resolver un enigma zoológico. La historia comienza en 1864. El mundo académico estaba en plena efervescencia. La teoría de la evolución de Darwin había puesto todo de cabeza. Los científicos se esforzaban por mapear la historia de la vida en la Tierra, y se encontraron con un problema. Se habían descubierto fósiles de lémures, esos primates de ojos grandes y conmovedores, en la India y en la isla de Madagascar, pero no en África continental ni en Oriente Medio. ¿Cómo habían cruzado estas criaturas el vasto océano Índico? La tectónica de placas aún no era una teoría aceptada, así que la explicación más lógica para la época fue la de un puente de tierra, ahora sumergido. El zoólogo inglés Philip Sclater, en un artículo para una prestigiosa revista científica, propuso la existencia de este antiguo continente y, en un acto de bautismo que cambiaría la historia del esoterismo para siempre, lo llamó Lemuria, la tierra de los lémures. Es una ironía fascinante. El nombre que hoy asociamos con una civilización espiritual avanzada nació de un intento puramente materialista de explicar la distribución de los fósiles de un pequeño primate. La ciencia, por supuesto, más tarde encontró la respuesta en la deriva continental, y la hipótesis del continente Lemuria fue descartada y enviada al archivo de las teorías obsoletas. Pero el nombre ya había sido liberado. La idea de un continente perdido en el Índico, y por extensión en el Pacífico, había sido plantada en el fértil suelo de la imaginación del siglo XIX, una época obsesionada con el espiritismo, las sociedades secretas y los misterios de Oriente. Y una mujer, en particular, estaba a punto de tomar esa semilla científica y hacerla florecer en un árbol cósmico de proporciones inimaginables. Su nombre era Elena Petrovna Blavatsky. Una aristócrata rusa, viajera incansable, ocultista, medium y una de las figuras más polémicas y carismáticas de su tiempo. En 1875, cofundó la Sociedad Teosófica, un movimiento que buscaba sintetizar la ciencia, la religión y la filosofía para investigar los poderes latentes en el ser humano y desvelar una sabiduría antigua que, según ella, subyacía a todas las religiones del mundo. En su obra magna, la monumental y casi impenetrable La Doctrina Secreta, publicada en 1888, Blavatsky tomó el nombre de Lemuria de Sclater y lo transformó por completo. Para ella, Lemuria no era un simple puente de tierra para animales. Era el hogar de la tercera raza raíz de la humanidad, uno de los 7 grandes ciclos evolutivos de la conciencia en el planeta Tierra. La descripción que Blavatsky hace de los lemurianos es alucinante y desafía todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Según sus escritos, basados en lo que ella afirmaba era la lectura de un manuscrito atlántico perdido llamado Las Estancias del Cian, los primeros lemurianos no eran seres de carne y hueso. Eran gigantescos, etéreos, casi gelatinosos. Eran hermafroditas, capaces de reproducirse por una especie de exudación. No tenían un intelecto desarrollado, pero poseían una forma de conciencia puramente espiritual e intuitiva. Y lo más importante, tenían un tercer ojo. No un tercer ojo metafórico, sino un órgano físico en la parte posterior de la cabeza, el vestigio del cual, según ella, es nuestra glándula pineal. Este ojo no veía el mundo físico, sino los planos etéreos y astrales. Les daba una percepción directa de la divinidad y de las fuerzas vitales del cosmos. Con el paso de eones, narra Blavatsky, esta raza se densificó. Se separaron en sexos, desarrollaron esqueletos y se hicieron más parecidos a los humanos, aunque seguían siendo gigantes. Su continente, Lemuria, era una masa de tierra colosal que abarcaba desde el Océano Índico hasta el Pacífico, incluyendo Australia, Madagascar y otras islas actuales como sus restos montañosos.
La caída de Lemuria, según Blavatsky, no fue un solo evento, sino un proceso lento de cataclismos volcánicos y hundimientos que duró millones de años, empujando a la humanidad hacia su siguiente etapa evolutiva, la cuarta raza raíz, los atlantes, quienes desarrollaron el intelecto y el ego, perdiendo la visión espiritual de sus antepasados. Blavatsky sentó las bases. Le dio a Lemuria una cosmogonía, una historia profunda y un lugar en un esquema evolutivo grandioso. Pero su Lemuria era primordial, casi prehumana en su esencia. Fue otro personaje, igualmente fascinante, quien le daría a este continente perdido su cultura, su gobierno y su nombre más popular, Mu. Entra en escena James Churchward, un coronel del ejército británico, inventor, ingeniero y un explorador de lo oculto. A diferencia de la intelectual y mística Blavatsky, Churchward era un hombre de acción, un aventurero. Su historia, que él mismo relató en una serie de libros a partir de 1926, como El continente perdido de Mu, la madre patria del hombre, es digna de una película. Churchward afirmaba que durante su servicio en la India en la década de 1880, se hizo amigo de un sumo sacerdote de un templo, un rishi, quien le enseñó a leer una antigua lengua muerta, olvidada por todos. Este sacerdote, viendo la sinceridad de Churchward, le mostró unas tablillas secretas, guardadas durante milenios. Eran las tablillas Nakal, escritas, según él, por una hermandad sagrada que había escapado del hundimiento de su tierra natal, el continente de Mu. Durante años, Churchward sostuvo haber viajado por el mundo, desde el Tíbet hasta Egipto, desde las islas del Pacífico hasta América Central, encontrando más fragmentos y corroborando la historia de las tablillas. Su versión de Mu era diferente a la Lemuria de Blavatsky. La Mu de Churchward era una civilización altamente avanzada y estructurada. Un vasto continente en el Pacífico, un paraíso tropical poblado por 64 millones de almas, dividido en 10 tribus bajo el gobierno de un emperador sacerdote llamado Ramu. Lo describió como el Imperio del Sol, la cuna de toda civilización en la Tierra. Según él, la civilización egipcia, la maya, la griega, todas, eran meras colonias o remanentes del conocimiento de Mu. Habló de una sociedad sin necesidad de ejércitos, que vivía en paz durante miles de años. Describió sus avanzadas tecnologías, su comprensión de las fuerzas cósmicas y su red global de comercio y viajes. El fin de Mu, según Churchward, fue catastrófico y repentino. No un lento declive, sino un apocalipsis. Gigantescas bolsas de gas subterráneas colapsaron, provocando que el continente entero se hundiera bajo las olas en medio de un infierno de volcanes y terremotos, dejando solo pequeñas islas como la isla de Pascua o Tahití como recuerdo de su gloria pasada. Así, a principios del siglo XX, el público interesado en lo oculto tenía dos versiones principales del paraíso perdido del Pacífico. La Lemuria de Blavatsky, primordial, espiritual, la cuna de la conciencia. Y la Mu de Churchward, avanzada, organizada, la cuna de la civilización. Dos relatos que, aunque diferentes en sus detalles, apuntaban a la misma verdad fundamental: antes de toda historia conocida, existió una gran tierra madre en el Pacífico, y su memoria no se había perdido del todo. Escépticos y académicos, por supuesto, han desestimado a ambas figuras. A Blavatsky la tachan de plagiaria y fantasiosa. A Churchward, de inventor, señalando que nunca nadie más ha visto sus famosas tablillas Nakal. Pero desestimarlos tan fácilmente sería perderse el punto más profundo. ¿Fueron inventores? ¿O fueron intérpretes? ¿Estaban creando ficción, o estaban canalizando una memoria arquetípica, un anhelo profundo en el inconsciente colectivo de la humanidad? Quizás no estaban leyendo tablillas de arcilla, sino las tablillas del registro acásico, el campo etérico donde, según los místicos, toda la historia del universo está grabada. Ellos fueron los parteros de la idea. Abrieron una puerta que había estado cerrada durante eones. Pero la historia que canalizaron no se originó con ellos. Ellos mismos afirmaron que su conocimiento provenía de fuentes mucho más antiguas. Fuentes que, según las interpretaciones más modernas de la leyenda, no eran de este mundo. Hemos visto cómo nació el nombre y quienes le dieron forma. Pero, ¿de dónde obtuvieron ellos la inspiración? ¿Cuál es el origen del origen? Para responder a eso, debemos levantar la vista del planeta Tierra y dirigirla a un pequeño y brillante cúmulo de estrellas en el cielo nocturno. Un cúmulo conocido por los antiguos como las 7 hermanas. En nuestro próximo capítulo, daremos un salto cuántico.
Dejaremos atrás los salones victorianos y nos adentraremos en el corazón de la cosmología esotérica moderna para explorar la asombrosa idea de que la historia de Lemuria no comenzó en la Tierra, sino en las estrellas. El mapa escondido en las estrellas, la conexión pleiadiana y el origen cósmico. ¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y has sentido una extraña punzada de nostalgia? Una sensación de anhelo por un hogar que no puedes nombrar, un lugar entre esas luces parpadeantes que te llama a un nivel profundo, casi genético? Si es así, no estás solo. En el corazón de la narrativa moderna de Lemuria yace una de las ideas más profundas y transformadoras del pensamiento espiritual contemporáneo, la idea de que no somos de aquí. O, al menos, no enteramente. Para entender la verdadera esencia de Lemuria, tal como se concibe hoy, debemos ir más allá de los puentes de tierra y los continentes hundidos. Debemos abrazar la posibilidad de que la historia humana es una historia galáctica. La idea de las almas estelares, o starseeds, propone que muchas de las almas encarnadas en la Tierra hoy en día tuvieron sus primeras experiencias evolutivas en otros sistemas estelares, en otras dimensiones, y que vinieron a este planeta en diferentes momentos de su historia con una misión. Y una de las misiones más importantes fue el Proyecto Lemuriano. En el centro de esta cosmología galáctica brilla un cúmulo de estrellas jóvenes y azules, a unos 444 años luz de distancia, las Pléyades. Conocidas como las 7 hermanas en la mitología griega, este cúmulo ha sido un punto de fascinación para innumerables culturas a lo largo de la historia. Los maoríes de Nueva Zelanda las llaman Matariki y su aparición marca su año nuevo. Los Subaru de Japón le dieron su nombre a una famosa marca de coches. Los Lakota de América del Norte tienen leyendas sobre su origen ligado a estas estrellas. Es como si la humanidad tuviera una conexión innata con este rincón específico del cosmos. Según numerosas fuentes canalizadas y tradiciones esotéricas modernas, las Pléyades fueron el hogar de una de las civilizaciones humanoides más avanzadas y espiritualmente evolucionadas de nuestra vecindad galáctica. Seres de amor, luz y creatividad. Y ellos, junto con otras civilizaciones de sistemas como Sirio, Arcturus y Lyra, fueron los arquitectos de un gran plan para el planeta Tierra. La narrativa cuenta que hace millones de años, nuestro rincón de la galaxia fue escenario de grandes conflictos, las llamadas Guerras de Orión, una lucha entre facciones que creían en el servicio a los demás y las que se basaban en el dominio y el control. Tras eones de conflicto, se alcanzó una tregua, y se designó a la Tierra como un planeta único, una zona de libre albedrío, un lugar donde todas las polaridades podrían coexistir y, con el tiempo, integrarse. La Tierra iba a ser una biblioteca viviente, un experimento cósmico de una belleza sin precedentes, diseñado para albergar y unificar el ADN y la conciencia de toda la galaxia. Para dar comienzo a este gran experimento, se necesitaba un jardín. Un paraíso inicial. Un entorno de vibración pura y elevada donde las primeras almas pudieran encarnar en la forma humana y establecer la plantilla energética del amor y la unidad para el resto de la historia planetaria. Ese jardín, esa cuna de la humanidad cósmica en la Tierra, fue Lemuria. Los sembradores originales, principalmente de origen pleiadiano, llegaron a un planeta Tierra primitivo y paradisíaco. No llegaron en naves de metal, sino como seres de luz que descendieron su vibración para interactuar con la materia. Eran genetistas maestros y artistas de la energía. Combinaron su propio ADN estelar con el de las formas de vida más evolucionadas que ya existían en la Tierra para crear la primera plantilla del ser humano, el humano adámico o Cadmon. Este ser no fue el resultado de una lenta evolución aleatoria, sino un acto de creación divina, un diseño inteligente de proporciones cósmicas. Esta perspectiva lo cambia todo. Explica por qué los lemurianos de las leyendas poseían habilidades que nos parecen sobrehumanas. Su telepatía, su capacidad para levitar, su longevidad de miles de años, su conexión innata con la naturaleza, no eran poderes mágicos, sino sus habilidades nativas, parte de su herencia estelar. Eran seres de quinta dimensión tratando de vivir en un entorno de tercera dimensión, y por eso, su realidad era muy diferente a la nuestra. En esta visión, Lemuria fue la primera y más pura manifestación del plan divino para la Tierra. Durante cientos de miles de años, esta civilización floreció en un estado de perfecta armonía. Su propósito no era construir imperios ni conquistar, sino mantener la frecuencia del planeta. Actuaban como los resonadores de la Tierra. A través de sus cantos, sus ceremonias con cristales y su conciencia colectiva de amor, mantenían a Gaia en un estado de equilibrio y vibración elevada. Eran, literalmente, el corazón del planeta.
Esta conexión cósmica también redefine el propósito del tercer ojo de los lemurianos del que hablaba Blavatsky. No era solo un órgano para ver fantasmas, era su Stargate personal, su conexión directa con sus hermanos y hermanas de las estrellas. Les permitía recibir guía, conocimiento y energía de sus sistemas estelares de origen. Eran plenamente conscientes de su herencia galáctica y de su misión en la Tierra. Vivían simultáneamente en el cielo y en la Tierra. Pero el plan de la biblioteca viviente requería diversidad. Requería la experiencia de la dualidad, de la separación, del olvido. Para que la humanidad pudiera eventualmente integrar todas las polaridades, tenía que experimentarlas primero. Y esto significaba que el paraíso de unidad de Lemuria no podía durar para siempre. El velo del olvido tenía que caer. La conciencia tenía que descender a una mayor densidad, a la tercera dimensión, para comenzar el largo viaje de regreso a casa. Los sabios lemurianos, con su visión del tiempo no lineal, sabían esto. Vieron el futuro de la Tierra. Vieron la llegada de la Atlántida, el desarrollo del intelecto y el ego, las eras de oscuridad y conflicto, y el eventual despertar que estamos viviendo ahora. No vieron su final como una tragedia, sino como el cumplimiento de una fase de su sagrada misión. Su tarea era anclar la plantilla del paraíso en los registros acásicos del planeta, para que, decenas de miles de años después, cuando la humanidad estuviera lista, pudiera ser redescubierta. Cuando los cataclismos que hundieron su continente comenzaron, los lemurianos no lucharon contra ellos. Se prepararon. Guiados por sus hermanos estelares, grupos de lemurianos fueron llevados a lugares seguros. Algunos se retiraron al interior de la Tierra, fundando la civilización intraterrena de Telos bajo el monte Shasta en California, que según las leyendas, sigue existiendo hoy en día. Otros viajaron por la superficie, llevando sus cristales y su sabiduría a rincones lejanos del mundo, plantando las semillas que más tarde florecerían en las culturas de Egipto, los Andes y la Polinesia. Y muchos simplemente permitieron que sus cuerpos físicos perecieran, liberando sus almas de vuelta a las estrellas o para reencarnar en los ciclos venideros de la Atlántida y más allá, llevando la memoria lemuriana, codificada en su ADN espiritual. Así, la historia de Lemuria se transforma de la de un continente perdido a la de un proyecto cósmico. De una civilización borrada a una siembra de conciencia. Ya no es una simple historia sobre el pasado, se convierte en nuestra propia historia de origen galáctico. Nos dice que el anhelo que sentimos por las estrellas es real. Que la sensación de que este mundo a veces no es nuestro hogar tiene un fundamento. Y que el sueño de un mundo de paz y unidad no es una utopía ingenua, sino un recuerdo. Un recuerdo de Lemuria. Ahora que entendemos de dónde vinieron y cuál era su propósito, estamos listos para caminar entre ellos. Estamos listos para abrir los ojos en su mundo y ver cómo era realmente la vida en el paraíso. En nuestro próximo capítulo, dejaremos atrás la cosmología y nos sumergiremos de lleno en la experiencia sensorial. Vamos a pasar un día en la tierra de la aurora dorada. Respiraremos su aire, caminaremos por sus paisajes de cristal y escucharemos la canción de la vida en la antigua Lemuria. La tierra de la aurora dorada, un día en la vida de Lemuria. Respira. Olvida por un momento el mundo que te rodea. Olvida el hormigón, el ruido del tráfico, la luz artificial de las pantallas. Quiero que vengas conmigo. Vamos a retroceder en el tiempo, no cientos, sino cientos de miles de años. Vamos a abrir los ojos en un mundo que existió antes de la memoria. Bienvenido a Lemuria. El amanecer aquí no llega con el sonido de un despertador, sino con una suave oleada de energía que recorre todo el continente. Es una canción, una vibración que emana del sol central de la galaxia, es amplificada por los grandes cristales del templo y se distribuye por toda la Tierra. Es un despertar colectivo. Al abrir los ojos, tu primera sensación no es la de la individualidad, sino la de la conexión. Sientes el despertar de cada ser vivo a tu alrededor, la flor que se abre, el pájaro que canta su primera nota, tu vecino que sonríe en su hogar a kilómetros de distancia. La telepatía no es un esfuerzo, es el estado natural del ser, tan simple como respirar. Te levantas de tu lecho, que no es una cama fabricada, sino un nido de musgo vivo y suave que se amolda perfectamente a tu cuerpo. Tu hogar no es una caja de 4 paredes. Quizás vives dentro del tronco hueco y vivo de un árbol colosal, cuyas paredes interiores brillan con una suave fosforescencia. O tal vez tu casa es una estructura de cristal que tú mismo has cantado para que adopte su forma, una cúpula que resuena con los armónicos de tu propia alma.
No hay puertas con cerraduras, porque no existe el concepto de robo o de peligro. La privacidad se respeta a través de la sensibilidad psíquica, no de barreras físicas. Sales al exterior. El aire es diferente. Es más denso, más rico en oxígeno y prana, la energía vital universal. Te sientes ligero, vibrante. El cielo no es siempre del azul que conocemos. A veces es de un suave color lavanda, o de un rosa dorado, dependiendo de las energías cósmicas que bañan el planeta ese día. Miras hacia arriba y quizás no veas un solo sol, sino dos, o una luna mucho más grande y cercana de lo que estamos acostumbrados, proyectando una luz plateada que permite ver claramente incluso de noche. El paisaje es un sueño hecho realidad. La flora y la fauna están en perfecta simbiosis con los habitantes. Ves plantas que responden a tus pensamientos, abriendo sus pétalos o liberando fragancias curativas a tu paso. Los animales no huyen de ti. Un ciervo con una cornamenta que parece de cristal líquido se te acerca y apoya su cabeza en tu mano, compartiendo contigo una sensación de paz. Aves de plumajes iridiscentes vuelan a tu alrededor, cantando melodías que son en realidad complejas ecuaciones matemáticas y emocionales. No hay depredadores ni presas en el sentido que conocemos. La cadena alimenticia es una cadena de cooperación. Tu trabajo del día no es una tarea ardua para sobrevivir. Es un acto de gozosa co-creación. Quizás tu especialidad es la horticultura sónica. Te diriges a los jardines comunitarios, donde las frutas y verduras crecen en espirales perfectas. No usas herramientas. Usas tu voz. Entonas frecuencias específicas que animan a las plantas a crecer fuertes y llenas de nutrientes. Les cantas tu amor y gratitud, y ellas responden ofreciéndote su esencia. Cuando comes, no es solo un acto físico. Es una comunión. Agradeces al espíritu de la planta por su regalo, y sientes cómo su energía vital se fusiona con la tuya. O tal vez tu tarea es ser un guardián de cristales. Te diriges a uno de los grandes templos, estructuras cristalinas que se elevan cientos de metros hacia el cielo, pulsando con una luz interior. Tu trabajo consiste en meditar con el cristal, ayudándole a mantener su frecuencia perfectamente afinada con la red energética del planeta. Sientes el flujo de información que entra y sale del cristal, datos sobre el clima, la salud del ecosistema, mensajes de los reinos débicos y comunicaciones de las flotas estelares que velan por el planeta. Eres un nodo en una vasta red de conciencia. La educación de los niños no se lleva a cabo en aulas. Se lleva a cabo en la naturaleza. Los niños aprenden la historia del cosmos sentándose junto a un árbol antiguo. Aprenden biología comunicándose directamente con los animales. Aprenden física observando cómo sus propias emociones y pensamientos afectan al agua de un arroyo. Los ancianos, venerados por su sabiduría, no enseñan con palabras, sino que transmiten estados de conciencia. Un niño puede aprender en un instante lo que a nosotros nos llevaría años de estudio, simplemente entrando en el campo áurico de un sabio. Las relaciones son radicalmente diferentes. El amor romántico existe, pero no está basado en la carencia o la posesión. Es una unión de almas que se reconocen de muchas vidas y eligen caminar juntas para potenciar su crecimiento mutuo. La comunicación es totalmente transparente. No hay malentendidos, porque sientes directamente la verdad emocional de la otra persona. La sexualidad no es solo un acto físico, sino un ritual sagrado, una práctica tántrica que fusiona las energías de los amantes para alcanzar estados de éxtasis y conciencia expandida, a veces incluso para viajar juntos a otras dimensiones. Por la tarde, la comunidad podría reunirse para una ceremonia. No una ceremonia de adoración a un dios externo, sino de celebración de la divinidad interior y de la conexión con el todo. Se sientan en círculo, quizás alrededor de un lago cuyas aguas brillan con luz propia. Empiezan a entonar. El sonido crece, una sinfonía de voces que crea patrones geométricos de luz en el aire. Con su intención unificada, pueden sanar a un miembro de la comunidad, manifestar la lluvia para una región lejana del continente o enviar una oleada de amor y gratitud a la conciencia de Gaia, el planeta. Al llegar la noche, el mundo se transforma. La flora bioluminiscente ilumina el paisaje con un espectáculo de luces danzantes. Te recuestas sobre la hierba, que se siente como terciopelo, y miras las estrellas. Pero no las ves como puntos de luz distantes. Las ves como lo que son, portales, hogares, otros mundos llenos de vida. Sientes tu conexión con ellos. Sabes que no estás solo.
Cierras los ojos, y tu conciencia se expande. El sueño no es una inconsciencia, sino un viaje. Viajas por los reinos del sueño, te encuentras con tus guías espirituales, procesas las experiencias del día y ayudas a tejer la realidad del mañana. Esta era la vida en Lemuria. Una existencia basada en el amor, no en el miedo. En la unidad, no en la separación. En la cooperación, no en la competencia. Era una sinfonía de la vida en su máxima expresión. Pero, ¿cómo era esto posible? ¿Qué había en su biología, en su ADN, en su propia estructura de conciencia, que les permitía vivir de esta manera tan elevada? Hemos caminado por su mundo. Ahora, es el momento de mirar dentro de ellos. En nuestro próximo capítulo, nos convertiremos en biólogos de lo etéreo para explorar la fascinante estructura del ADN lemuriano y su conciencia de quinta dimensión. El ADN del paraíso, la biología etérea y la conciencia de quinta dimensión. Hemos paseado por los paisajes oníricos de Lemuria, hemos sentido la textura de su realidad cotidiana. Pero para comprender verdaderamente cómo una civilización entera podía vivir en tal estado de gracia, debemos hacer una pregunta fundamental: ¿qué los hacía diferentes a nosotros a nivel biológico, a nivel fundamental? La respuesta, según las tradiciones esotéricas, es tan asombrosa como el mundo que habitaban. Su paraíso no era solo externo, era interno, codificado en cada fibra de su ser. Para empezar, debemos abandonar nuestra comprensión actual del ADN. La ciencia moderna reconoce dos hélices de ADN, la doble hélice, que contiene el código genético para nuestro cuerpo físico. Pero las enseñanzas sobre Lemuria postulan que esto es solo una fracción de nuestro potencial total. Los lemurianos no tenían 2 hebras de ADN activas, sino 12. Imagina 10 hebras adicionales, no físicas, sino etéricas, interdimensionales, vibrando a frecuencias más altas, conectadas a nuestras 2 hebras físicas. 12 hebras que se correspondían con los 12 chakras de su sistema energético, conectándolos no solo con su cuerpo, sino con el planeta, el sistema solar y el cosmos. Este ADN multidimensional era su supercomputadora cuántica biológica. Las 2 hebras físicas creaban sus cuerpos, que eran diferentes a los nuestros. Eran más altos, más esbeltos, y su estructura celular era cristalina a base de silicio, en lugar de carbono como la nuestra. Esto los hacía menos densos, más luminosos y mucho más longevos. Se dice que vivir 1000 años era algo común. Su biología a base de silicio también los hacía resonadores naturales de las frecuencias de los cristales, explicando su afinidad y su tecnología basada en ellos. Pero el verdadero poder residía en las 10 hebras etéricas. Estas hebras activas eran las que les otorgaban sus famosas habilidades psíquicas. La telepatía no era un truco, era el resultado de hebras de ADN que los conectaban a un campo de conciencia unificado, una especie de Internet psíquica. La telequinesis, la capacidad de mover objetos con la mente, era posible porque su ADN les permitía interactuar directamente con la matriz energética que subyace a la materia física. La clarividencia y la precognición eran el resultado de hebras que les permitían percibir el tiempo de forma no lineal, viendo el pasado, el presente y el futuro como un paisaje unificado. Su sistema de chakras, energizado por este ADN de 12 hebras, era un pilar de su existencia. No solo tenían los 7 chakras que muchos conocen hoy, sino al menos 5 más, chakras transpersonales que los conectaban con su yo superior, el alma del planeta y la fuente divina. Su energía no fluía solo dentro de su cuerpo, fluía a través de ellos, anclando las energías del cielo en la tierra. Eran, literalmente, puentes de luz vivientes. Este avanzado sistema biológico era el hardware. El software que corría en él era lo que se conoce como conciencia de quinta dimensión o 5D. Tratemos de entender esto. Nosotros, en nuestra realidad actual, operamos mayoritariamente desde una conciencia de tercera dimensión o 3D. La 3D es la conciencia de la dualidad y la separación. Vemos el yo y el otro. Vivimos en un tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Experimentamos emociones densas como el miedo, la ira y la culpa. Es el reino del ego. La cuarta dimensión, o 4D, es el puente, el reino astral, el mundo de los sueños, donde el tiempo es más fluido pero la dualidad aún puede ser muy intensa. Los lemurianos vivían en la quinta dimensión. La 5D es la conciencia de la unidad. Es entender, no como un concepto intelectual, sino como una realidad vivida, que todo está interconectado. En 5D, no hay juicio, porque entiendes que cada ser es un reflejo de ti mismo en un camino diferente.
El miedo es reemplazado por el amor. El tiempo lineal es reemplazado por un eterno ahora. No hay yo versus tú, sino un nosotros colectivo. Esta era la razón por la que su sociedad podía funcionar sin leyes, policía o gobiernos coercitivos. Las reglas estaban integradas en su conciencia. ¿Por qué le harías daño a otro si sentías su dolor como si fuera el tuyo propio? Vivir en 5D también significaba que eran maestros de la manifestación. En nuestra realidad 3D, hay un desfase temporal significativo entre un pensamiento y su manifestación. Puedes desear algo durante años antes de que aparezca en tu vida. En la Lemuria de 5D, ese desfase era casi inexistente. Pensamiento, emoción y manifestación eran casi instantáneos. Por eso podían cantar para que las plantas crecieran o pensar una estructura para que tomara forma. Eran co-creadores conscientes con el universo, momento a momento. No pedían al universo, dialogaban con él. Esta conciencia de unidad se extendía, crucialmente, al planeta. Sentían a Gaia, a la Tierra, no como una roca inerte, sino como un ser vivo y consciente. Sentían su respiración en las mareas, su latido en la actividad volcánica, su alegría en un bosque floreciente. Su conexión era tan profunda que vivían en un estado de simbiosis perfecta. El planeta cuidaba de ellos, y ellos cuidaban del planeta. Eran el sistema nervioso de Gaia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo perdimos estas 10 hebras de ADN, esta conciencia de unidad? La narrativa esotérica dice que no las perdimos, fueron desactivadas. Como parte del plan divino para que la humanidad experimentara la dualidad y el libre albedrío en su totalidad, las hebras etéricas fueron puestas en estado latente. Nuestro ADN fue desconectado de su máximo potencial, dejándonos con solo las 2 hebras físicas. Caímos en la conciencia 3D, en el olvido. El velo se corrió. Y comenzamos nuestro largo viaje a través de la separación, el conflicto y el redescubrimiento. La buena noticia, según estas mismas enseñanzas, es que este periodo de desconexión está llegando a su fin. Las energías que están bañando el planeta ahora, la llamada onda de ascensión, están reactivando este ADN latente. La gente está despertando. Están empezando a recordar. La intuición se está agudizando. La gente está buscando más conexión, más propósito, más amor. Están sintiendo la llamada para trascender el drama de la 3D y volver a la conciencia de unidad. Estamos, en esencia, en proceso de reactivar nuestra herencia lemuriana. Ese ADN de 12 hebras no es una fantasía alienígena, es nuestro derecho de nacimiento. La conciencia de quinta dimensión no es un destino celestial lejano, es un estado del ser que está disponible para nosotros aquí y ahora. Lemuria no es solo un lugar que se hundió en el mar, es un estado de conciencia que está resurgiendo desde las profundidades de nuestro propio ser. Pero si su biología era tan avanzada, ¿qué hay de su tecnología? Solemos asociar la tecnología con máquinas, cables y contaminación. Pero los lemurianos tenían una forma de tecnología completamente diferente, una que era orgánica, psíquica y totalmente en armonía con la naturaleza. Una tecnología del alma. Hemos explorado su mundo y su ser. A continuación, exploraremos sus creaciones. En nuestro próximo capítulo, descifraremos los secretos de la tecnología perdida de Mu, una tecnología basada en los 3 pilares sagrados de la creación: cristales, sonido y frecuencia. Cristales, sonido y frecuencias, la tecnología psíquica de los Mu. Cuando escuchamos la palabra tecnología, nuestra mente salta inmediatamente a imágenes de circuitos integrados, inteligencia artificial y naves espaciales. Asociamos el avance tecnológico con la complejidad material. Pero, ¿y si existiera otra vía? ¿Una tecnología que no se basa en la manipulación de la materia, sino en la maestría de la energía? ¿Una tecnología que es orgánica, psíquica y viva? Esta era la tecnología de Lemuria. Una tecnología tan avanzada que, para nuestra mentalidad actual, parecería magia. Para entender su funcionamiento, debemos comprender los 3 pilares sobre los que se construyó toda su civilización: los cristales, el sonido y la frecuencia. Primero, los cristales. Para los lemurianos, los cristales no eran simples piedras bonitas. Eran seres vivos y conscientes con una estructura molecular perfecta, capaces de recibir, almacenar, amplificar y transmitir energía e información. Eran las supercomputadoras, los discos duros y las centrales eléctricas de su sociedad, todo en uno.
Imagina templos enteros tallados en un solo cristal de cuarzo, amatista o selenita, que se elevaban hacia el cielo como montañas de luz. Estos no eran solo lugares de culto, eran centros funcionales. Los grandes cristales maestros, algunos del tamaño de edificios, estaban colocados en puntos nodales clave de la red electromagnética del planeta, los mismos puntos que nosotros llamamos líneas ley. Estos cristales absorbían la energía del Sol, las estrellas y el núcleo de la Tierra. Luego, a través de la meditación y la intención de los guardianes de cristales, esa energía se programaba y se distribuía por todo el continente. Esta red cristalina proveía energía limpia, gratuita e ilimitada para todos. No había cables eléctricos. La energía se transmitía de forma inalámbrica, y los hogares y herramientas tenían pequeños cristales receptores que se sintonizaban con la frecuencia de la red para obtener la energía que necesitaban. Usaban esta energía para todo, para la iluminación, para mantener una temperatura ambiente perfecta, para energizar herramientas de levitación que permitían mover objetos masivos sin esfuerzo, y para alimentar vehículos que se deslizaban silenciosamente sobre el suelo, flotando sobre un cojín de energía magnética. Pero la energía era solo el principio. Los cristales eran también la biblioteca universal. Cada cristal podía almacenar cantidades casi infinitas de información en su estructura atómica. La historia completa de la galaxia, los planos de la creación, la ciencia de la ascensión, todo el conocimiento de la sabiduría antigua estaba grabado en estos cristos archivos. Para acceder a esta información, no se necesitaba una pantalla. Un lemuriano simplemente entraba en un estado meditativo, fusionaba su conciencia con la del cristal y descargaba el conocimiento directamente a su mente. Era el Internet acásico. Además, eran herramientas de sanación increíblemente poderosas. Los sanadores lemurianos eran maestros de la litoterapia. Entendían la frecuencia vibratoria única de cada tipo de cristal y de cada órgano del cuerpo. Podían usar cristales específicos para resintonizar el campo energético de una persona, disolver bloqueos emocionales y regenerar el tejido celular. Las camas de cristal proyectaban patrones de luz y frecuencia que podían realizar cirugías no invasivas a nivel etérico, corrigiendo cualquier desequilibrio antes de que se manifestara como enfermedad en el cuerpo físico. El segundo pilar era el sonido. Los lemurianos entendían que el sonido es la fuerza creativa primordial del universo. En el principio era el verbo, dice la Biblia. Ellos vivían esa verdad. Eran maestros de la simática, la ciencia de cómo el sonido afecta a la materia. Sabían que cada frecuencia de sonido crea una forma geométrica específica. Y usaban su voz, no solo para hablar, sino para crear. A través del canto, los armónicos y los tonos guturales, podían literalmente dar forma a la realidad. Como vimos, cantaban a las plantas para que crecieran. Pero también usaban el sonido para ablandar la piedra, permitiéndoles moldearla como si fuera arcilla para crear sus estructuras y túneles. Usaban frecuencias sónicas específicas para purificar el agua a nivel molecular. Y, lo más asombroso, usaban el sonido para la levitación. Al encontrar la frecuencia de resonancia de un objeto, una roca masiva por ejemplo, podían anular su campo gravitatorio y moverla con una facilidad asombrosa. Se dice que así construyeron muchas de las estructuras megalíticas que aún hoy nos desconciertan. El sonido era también su forma de comunicación a larga distancia y con otras dimensiones. Los cantos corales en los templos no eran solo música, eran transmisiones. Creaban portales sónicos, abriendo canales de comunicación con sus hermanos estelares, con los reinos débicos de la naturaleza y con la conciencia planetaria de Gaia. Y esto nos lleva al tercer pilar, el que une a los otros dos, la frecuencia. Todo es vibración. Esta es una verdad que nuestra física cuántica apenas comienza a arañar, pero que para los lemurianos era el fundamento de su realidad. Entendían que la conciencia misma es una frecuencia. El amor tiene una frecuencia alta. El miedo tiene una frecuencia baja. La salud tiene una frecuencia armónica. La enfermedad tiene una frecuencia disonante. Toda su tecnología era, en esencia, una tecnología de afinación de frecuencias. No buscaban cambiar el mundo material por la fuerza, sino cambiar la frecuencia que lo creaba. Si querían cambiar el clima, no bombardeaban las nubes con productos químicos. Se reunían y generaban colectivamente la frecuencia emocional de un día soleado y apacible, y la naturaleza respondía. Si querían viajar, no usaban la combustión. Usaban naves que cambiaban su propia frecuencia vibratoria para entrar en diferentes corrientes dimensionales de la Tierra,
permitiéndoles viajar de un punto a otro casi instantáneamente. Esta maestría de la frecuencia requiere un componente que ninguna de nuestras máquinas posee, la conciencia del operador. La tecnología lemuriana era inseparable del estado espiritual del ser que la usaba. Un cristal no funcionaría para alguien con intenciones egoístas. Una frecuencia de manifestación no podría ser generada por una mente llena de miedo o duda. La tecnología era un reflejo directo de su pureza interior. Por eso su civilización era tan segura y armoniosa. El poder solo podía ser empuñado por los puros de corazón. No había forma de convertir esta tecnología en un arma. Si te sientes fascinado por este conocimiento perdido y quieres profundizar más en los misterios de las tecnologías antiguas y el poder de la conciencia, asegúrate de estar suscrito a Enigmas Ancestrales. Nuestra misión es precisamente redescubrir esta sabiduría y entender cómo podemos aplicarla en nuestro mundo de hoy. Activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de este y otros viajes increíbles. Ahora, imagina este poder. Una sociedad donde la energía es libre, la sanación es instantánea, el conocimiento es universal y la creación es un acto de alegría. Un verdadero paraíso tecnológico y espiritual. Pero, como todas las grandes historias, la de Lemuria también tiene su último acto. Un acto de profunda melancolía y sacrificio. ¿Qué podría destruir una civilización tan perfectamente armonizada con el cosmos? La respuesta yace en los grandes ciclos del tiempo y en una decisión consciente de sus habitantes. La aurora dorada no podía durar para siempre, porque la Tierra necesitaba experimentar la noche para poder apreciar un nuevo amanecer. En nuestro próximo capítulo, seremos testigos del ocaso. Narraremos la emotiva y dramática historia de la gran catástrofe, el hundimiento de la Tierra Madre y el final de la era de la inocencia. La gran catástrofe, el melancólico ocaso del continente madre. Toda luz proyecta una sombra. Todo amanecer conduce inevitablemente a un ocaso. Y así, la historia de Lemuria, la era de la inocencia y la luz, tuvo que llegar a su fin. Pero su final no fue un accidente, ni un castigo divino por algún pecado de arrogancia como el de la Atlántida. Fue un evento cósmico predestinado, un sacrificio consciente y un acto de amor de proporciones inimaginables. Un final lleno de una profunda y desgarradora melancolía. Los sabios y videntes lemurianos, con su capacidad para ver las corrientes del tiempo, sabían desde hacía milenios que su paraíso no era eterno. Vieron en sus visiones que la Tierra estaba destinada a pasar por un cambio cíclico monumental. Un bamboleo, en su eje, cambios en su campo magnético y un descenso vibracional necesario para que la humanidad pudiera sumergirse de lleno en la experiencia de la dualidad y el libre albedrío. Sabían que su amado continente, el corazón físico de la conciencia de unidad en el planeta, estaba destinado a ser purificado por las aguas. No lo vieron como un fracaso, sino como la siguiente fase del gran plan. Su misión de anclar la frecuencia del paraíso estaba cumplida. Ahora, su misión era preservar esa sabiduría para las futuras generaciones, para la humanidad que despertaría eones después. La suya no fue una lucha desesperada por la supervivencia, sino una transición gestionada con una gracia y una sabiduría sobrecogedoras. El proceso de transición comenzó siglos antes de la catástrofe final. Los consejos de ancianos, en comunicación constante con las alianzas galácticas, comenzaron a preparar a su gente. La consigna no era, sálvese quien pueda, sino, preservemos el legado. Se tomaron dos decisiones cruciales. Primero, la preservación del conocimiento. Los grandes cristales maestros, que contenían la totalidad de la historia y la ciencia lemurianas, fueron desactivados de la red de energía y programados para entrar en un estado de letargo. Fueron transportados y enterrados en lugares secretos por todo el globo, en puntos clave de la red energética que sabían que permanecerían estables. Otros cristales de registro más pequeños, las llamadas calaveras de cristal, fueron confiados a grupos de sacerdotes y sacerdotisas con la misión de llevarlos a tierras seguras. Creían que cuando la vibración de la humanidad se elevara de nuevo, estos cristales se reactivarían, liberando su conocimiento. Segundo, la preservación del linaje genético. Se planificaron cuidadosamente migraciones masivas. Grupos de lemurianos, guiados por la visión interior, comenzaron a abandonar el continente madre. Algunos viajaron en sus naves silenciosas. Otros, se dice, usaron una vasta red de túneles que se extendía por debajo de los océanos. Un grupo importante, liderado por un consejo de sabios, se dirigió al interior de la Tierra.
Usando su tecnología sónica, ampliaron y sellaron una vasta caverna subterránea debajo del monte Shasta, en Norteamérica. Allí fundaron la ciudad de Telos, una cápsula del tiempo de la cultura lemuriana, diseñada para mantener la llama de la conciencia 5 de viva y pura bajo la superficie, esperando el día en que pudieran reunirse con sus hermanos de la superficie. Otros grupos viajaron a través del océano. Un contingente se estableció en lo que hoy es Egipto, convirtiéndose en los misteriosos dioses que iniciaron esa civilización. Otro grupo viajó a los Andes, plantando las semillas de la sabiduría que florecerían en las culturas inca y pre-inca. Y la mayoría se dispersó por las miles de islas del Pacífico, convirtiéndose en los ancestros de los pueblos polinesios, llevando consigo sus conocimientos de navegación estelar, su conexión con el océano y sus leyendas sobre una tierra madre hundida llamada Iba. Mientras estas migraciones se llevaban a cabo, los que se quedaron en Lemuria se prepararon para el final. No había pánico. Había ceremonias. Había cantos de gratitud al continente que había sido su hogar. Había despedidas llenas de amor y de la certeza de que volverían a encontrarse en otros tiempos, en otros cuerpos. Pasaron sus últimos días en un estado de celebración y entrega, sabiendo que su sacrificio permitiría el nacimiento de un nuevo mundo. Y entonces, el final llegó. No fue en un solo día, como se cuenta de la Atlántida, sino en una serie de cataclismos que duraron décadas. El cielo se oscureció con la ceniza de miles de volcanes del anillo de fuego que entraron en erupción simultáneamente. La Tierra temblaba sin cesar. El bamboleo del eje del planeta provocó que los océanos se salieran de sus cuencas, creando tsunamis de una altura inconcebible, olas de kilómetros de alto que barrieron el continente. Imagina la escena. No con el terror que nosotros sentiríamos, sino con la serena aceptación de los lemurianos. Se reunieron en los puntos más altos, en sus templos ahora silenciosos, cogidos de la mano. No gritaban de miedo. Cantaban. Cantaban para calmar al espíritu aterrorizado del planeta. Cantaban para tejer una red de amor y paz sobre la tierra mientras era reclamada por el agua. Cantaban para liberar sus almas de sus cuerpos físicos con gracia, su conciencia elevándose como una sola entidad mientras las olas finalmente cubrían las últimas cumbres de su amado hogar. Fue el acto final de servicio de la civilización lemuriana, transformar un evento de destrucción cataclísmica en un acto de sanación planetaria a través del poder de su amor y su intención unificada. El continente de Mu, la tierra de la aurora dorada, desapareció bajo las olas del Pacífico, llevándose consigo un mundo, pero dejando atrás una promesa. Una promesa susurrada en el agua, codificada en los cristales enterrados y grabada en el ADN de cada uno de nosotros. El paraíso se había perdido. El velo del olvido cayó sobre la humanidad. La conciencia descendió a la densidad de la tercera dimensión. Comenzó la era de la Atlántida, con su enfoque en la mente y la tecnología, seguida por nuestra era actual. El largo ciclo de oscuridad y separación había comenzado. Pero la luz de Lemuria nunca se extinguió por completo. Simplemente, pasó a la clandestinidad, esperando pacientemente. Pero, ¿qué pasó con los que escaparon? ¿Dónde están las pruebas de su legado en el mundo que conocemos? ¿Podemos encontrar el eco de sus voces en las culturas que surgieron después de la gran catástrofe? Sí, podemos. El legado de los supervivientes está por todas partes, oculto a plena vista. En nuestro próximo capítulo, nos convertiremos en arqueólogos de lo espiritual. Seguiremos el rastro de los herederos del Sol y descubriremos cómo la sabiduría de Lemuria dio forma a las civilizaciones más enigmáticas de nuestro planeta. Herederos del Sol, el legado de Lemuria en la Tierra. Cuando un gran árbol cae en el bosque, no desaparece sin más. Deja semillas que, con el tiempo, se convierten en nuevos árboles. De la misma manera, cuando el continente de Lemuria se hundió, sus semillas, sus supervivientes, fueron esparcidas por todo el mundo, llevando consigo el conocimiento de la Tierra Madre. Para encontrar el legado de Lemuria, no debemos buscar ruinas en el fondo del mar, sino mirar las culturas que florecieron misteriosamente después de su desaparición. Son los hijos e hijas de Mu, los herederos del Sol. La pista más evidente nos lleva a las vastas y acuáticas extensiones de la Polinesia. Piensa en el Triángulo Polinesio, un área gigantesca en el Pacífico definida por la isla de Pascua, Hawái y Nueva Zelanda. ¿Cómo es posible que pueblos antiguos, separados por miles de kilómetros de océano abierto, compartan un lenguaje similar, rasgos genéticos, mitologías y un conocimiento increíblemente sofisticado de la navegación estelar? La respuesta tradicional habla de migraciones graduales desde Asia.
Pero las leyendas de estos pueblos cuentan una historia diferente. Hablan de una tierra ancestral, una gran isla llamada Iba o Abaí, que se hundió en el mar, obligando a sus antepasados a navegar en busca de nuevos hogares en las cimas de las montañas de su antiguo continente, que son las islas que habitan hoy. Los Kauna, los sacerdotes y chamanes de Hawái, hablan del mana, una fuerza vital universal que impregna todas las cosas, un concepto idéntico al prana lemuriano. Su filosofía de Elohug no es solo un saludo, es una forma de vida basada en el amor, el respeto y la conexión, un eco directo de la conciencia de unidad de Lemuria. Y luego está la isla de Pascua, o Rapa Nui, uno de los lugares más aislados y misteriosos de la Tierra. ¿Quién construyó los colosales moais, esas estatuas que miran hacia el interior de la isla con una expresión de profunda melancolía? ¿Y por qué se detuvo su construcción de repente? La tradición oral de los Rapa Nui habla de sus ancestros, los hombres de nariz larga, que llegaron de una isla hundida. Las estatuas, se dice, no fueron talladas y arrastradas por la fuerza bruta. Fueron movidas por el poder del mana. Los constructores ordenaban a las estatuas que caminaran hasta su lugar. Una tecnología de levitación sónica, exactamente como la que se atribuye a los lemurianos. Quizás los moais no miran hacia adentro, sino que vigilan algo, o esperan el regreso de su tierra natal desde las profundidades. Ahora, viajemos al otro lado del mundo, a Egipto. Una civilización que pareció surgir de la nada con un conocimiento totalmente formado de la astronomía, las matemáticas, la arquitectura y la vida después de la muerte. Los egiptólogos ortodoxos se esfuerzan por explicar la precisión de las pirámides de Giza y su alineación con las estrellas. Pero las tradiciones esotéricas, incluyendo los escritos de Churchoar, sugieren que la civilización egipcia no evolucionó, sino que fue iniciada. Se dice que un grupo de supervivientes lemurianos, liderados por un maestro conocido como Tot, llegó a las orillas del Nilo y compartió su conocimiento con las tribus locales. Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, es a menudo descrito como un Atlante, pero muchas fuentes sostienen que su origen era lemuriano. Él trajo consigo los principios de la geometría sagrada, la ley universal de la vibración, el Kybalión, y el conocimiento de la conciencia. Las pirámides no serían tumbas, sino máquinas de energía, resonadores armónicos diseñados para estabilizar el campo magnético del planeta y facilitar los viajes interdimensionales y la iniciación espiritual, una tecnología heredada directamente de los templos de cristal de Mu. Ahora, crucemos el Atlántico hacia los Andes de América del Sur. En lugares como Tiahuanaco y Pumapunco en Bolivia, encontramos ruinas megalíticas de una precisión asombrosa. Bloques de andesita de 100 toneladas, cortados con una precisión láser y ensamblados como un rompecabezas tridimensional. La arqueología convencional no puede explicar satisfactoriamente cómo una cultura de la Edad de Bronce pudo lograr tales hazañas. Las leyendas de los pueblos andinos hablan de Viracocha, un dios barbudo de piel clara que emergió del lago Titicaca después de un gran diluvio. Él trajo la civilización, la agricultura y la sabiduría a los Andes. De nuevo, la historia de un superviviente de un mundo hundido que inicia una nueva cultura. El lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, es considerado por muchos místicos como uno de los principales vórtices de energía femenina del planeta, un punto de anclaje directo de la energía lemuriana. Se dice que bajo sus aguas se encuentra un gran disco solar de oro, un artefacto lemuriano que actúa como un regulador de la frecuencia planetaria. El legado también vive en los descendientes de los mayas en América Central, con su complejo calendario que rastrea los ciclos cósmicos, y en los indios Hopi de Arizona, cuyas leyendas hablan claramente de 3 mundos anteriores que fueron destruidos y de su origen en una tierra del oeste, ahora sumergida. Incluso en la lejana India, los textos védicos hablan de los vimanas, naves voladoras, y de una historia que se remonta a cientos de miles de años, mucho más allá de las cronologías occidentales. El hilo conector en todas estas culturas es evidente para quien sabe mirar, un origen en un diluvio o catástrofe, la llegada de dioses o maestros civilizadores, un conocimiento avanzado de la astronomía y la energía de la Tierra, la construcción megalítica inexplicable y un profundo respeto por la Madre Tierra. Son las huellas dactilares de Lemuria. Los supervivientes no intentaron recrear su antiguo mundo. Sabían que no era posible ni deseable. En su lugar, adaptaron su conocimiento a la nueva vibración del planeta y a la conciencia de las gentes locales. Plantaron las semillas de la memoria en forma de mitos, símbolos y rituales, sabiendo que un día, en el futuro lejano, la humanidad descifraría el código y recordaría su herencia compartida. Hemos seguido el rastro de la sangre y el espíritu. Pero,
¿Qué hay del rastro físico? ¿Existen pruebas tangibles, anomalías geológicas o descubrimientos arqueológicos bajo el vasto Pacífico que apunten a la existencia real de un continente hundido? En nuestro próximo capítulo, nos pondremos el traje de buzo y el sombrero de explorador. Dejaremos los mitos y leyendas para buscar susurros de piedra y metal bajo las olas, examinando las desconcertantes evidencias que podrían estar gritando la verdad sobre Lemuria desde el fondo del océano. Susurros bajo las olas, anomalías y posibles evidencias en el Pacífico. Los mitos y las canalizaciones pueden pintar un cuadro fascinante, pero la mente moderna, entrenada en el escepticismo, anhela pruebas. Anhela lo tangible. Si un continente del tamaño de Mu se hundió en el Pacífico, ¿no debería haber dejado algún rastro? ¿Alguna anomalía que nuestros sofisticados instrumentos de hoy pudieran detectar? La respuesta es compleja. El fondo del océano es un lugar dinámico, de constante cambio, con volcanes que crean nueva tierra y fosas que la devoran. Encontrar las ruinas de una civilización de hace decenas de miles de años es como buscar una aguja en un pajar en movimiento. Sin embargo, hay susurros. Hay anomalías desconcertantes y descubrimientos que, si bien no son una prueba definitiva, alimentan la llama de la posibilidad. Uno de los descubrimientos más famosos y controvertidos se encuentra en las aguas de Japón, cerca de la isla de Yonaguni. En 1986, un buzo local descubrió una estructura submarina masiva, de unos 100 metros de largo por 60 de ancho. Se la conoce como el Monumento de Yonaguni. Lo que la hace tan extraordinaria es que parece ser una estructura artificial. Presenta ángulos rectos casi perfectos, terrazas planas, escalones tallados y lo que parecen ser pilares y hasta un rostro esculpido. La geología convencional sostiene que es una formación natural, un fenómeno conocido como arenisca que se fractura en planos rectos. Pero muchos otros, incluyendo a Masaaki Kimura, un geólogo marino de la Universidad de las Ryukyus, han estudiado el sitio durante años y están convencidos de su origen artificial. Kimura ha identificado lo que él cree que son carreteras, castillos e incluso un estadio, todo parte de una ciudad antigua que se hundió debido a la actividad sísmica. La datación de las estalactitas encontradas en las cuevas hundidas de la estructura sugiere que estuvo fuera del agua hace al menos 10.000 años, mucho antes de lo que la historia oficial dice que existían civilizaciones capaces de tales construcciones en la región. ¿Podría ser Yonaguni un puesto de avanzada o una de las últimas ciudades de Lemuria en hundirse? Luego tenemos la propia geografía del fondo del Pacífico. Los mapas batimétricos, que muestran la topografía del lecho marino, revelan extensas mesetas y cadenas montañosas submarinas. Una de las más notables es la meseta de Onton Java, cerca de las Islas Salomón, una vasta provincia ígnea que algunos han especulado podría ser la base de un antiguo continente. Más al este, la dorsal del Pacífico Oriental es una cadena montañosa submarina que se extiende por miles de kilómetros. Si el nivel del mar fuera significativamente más bajo, como lo fue durante las edades de hielo, vastas áreas que hoy están sumergidas habrían sido tierra firme. Otro conjunto de pistas proviene de anomalías magnéticas y gravitacionales. Ciertas áreas del Pacífico muestran lecturas que no se corresponden con la geología conocida. Algunos investigadores independientes han interpretado estas anomalías como posibles restos de grandes estructuras metálicas o concentraciones de cristales enterrados bajo los sedimentos, exactamente el tipo de tecnología que las leyendas atribuyen a Lemuria. Y no podemos olvidar las misteriosas carreteras o caminos submarinos, como la llamada Bimini Road en el Atlántico, que tiene su contraparte en el Pacífico. Se han fotografiado formaciones lineales de rocas en el fondo del mar cerca de Hawái y de otras islas polinesias que parecen demasiado ordenadas para ser naturales. ¿Son restos de antiguas calzadas o murallas portuarias? Más allá de la geología, está la evidencia biológica. La distribución de ciertas especies de plantas y animales a través del vasto Pacífico sigue siendo un rompecabezas. La teoría de las islas como trampolines no explica del todo cómo ciertas especies no voladoras o plantas con semillas pesadas lograron colonizar islas tan increíblemente distantes. La existencia de un continente intermedio, como postuló originalmente Sclater, seguiría siendo la explicación más sencilla, aunque vaya en contra del modelo geológico aceptado. Es importante ser claros. Ninguna de estas anomalías es una prueba irrefutable. La comunidad científica en general las descarta o les atribuye explicaciones naturales. La historia de Lemuria sigue perteneciendo al reino de lo no probado. Pero la ciencia es un proceso en constante evolución. La tectónica de placas fue ridiculizada antes de ser aceptada. Lo que hoy es herejía, mañana puede ser un hecho.
quizás el problema es que estamos buscando el tipo equivocado de ruinas. Buscamos bloques de piedra y hormigón, pero, ¿y si una civilización que construía con luz y sonido no dejara ese tipo de rastro? Sus templos de cristal podrían haberse hecho añicos y disuelto. Sus hogares orgánicos se habrían descompuesto. El legado que dejaron no era de piedra, sino de frecuencia. Una vibración. Una memoria. Y esa memoria, según los creyentes, está resurgiendo. No solo en las profundidades del océano, sino en las profundidades de nuestra propia conciencia. Y esa es, quizás, la evidencia más poderosa de todas. El hecho de que millones de personas en todo el mundo, sin haberse conocido, estén despertando a la misma historia, a la misma nostalgia, al mismo anhelo por un mundo de unidad. Hemos viajado desde la ciencia hasta el mito. Hemos explorado un mundo perdido, seguido a sus supervivientes y buscado sus huellas bajo el mar. Ahora, en nuestro capítulo final, el viaje da un giro hacia adentro. Porque la revelación más grande sobre Lemuria no está en el pasado ni en el fondo del océano. Está dentro de ti. En nuestro último capítulo, descubriremos que Lemuria no es solo un lugar, sino una dimensión. Y aprenderemos cómo podemos acceder a ella y despertar la memoria del paraíso que todos llevamos dentro. El continente perdido no está perdido. Solo está esperando ser recordado. El continente interior, cómo despertar la memoria lemuriana en ti. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos viajado en el tiempo, explorado un continente de ensueño, descifrado su tecnología y llorado su caída. Hemos seguido a sus herederos y buscado sus susurros bajo las olas. Pero ahora, llegamos al destino final y más importante de nuestro viaje. Un destino que no se encuentra en ningún mapa. Ese destino eres tú. La verdad última y más profunda de esta historia es esta: Lemuria nunca se fue realmente. Su cuerpo físico, el continente, puede haber sido reclamado por el mar, pero su conciencia, su frecuencia, su amor, eso es indestructible. Y fue deliberadamente codificado en el único lugar donde nunca podría perderse, en nuestro ADN humano, en nuestro corazón sagrado. Hemos llegado a un punto en nuestra evolución colectiva donde el velo del olvido se está adelgazando. La humanidad está despertando de un largo sueño de separación. La nostalgia por Lemuria, esa sensación de anhelo por un hogar perdido, no es una fantasía. Es tu alma que empieza a recordar. Es tu ADN de 12 hebras que lentamente comienza a reactivarse. La historia de Lemuria no es algo que debas creer, es algo que puedes sentir, que puedes recordar. El continente perdido es, en realidad, el continente interior. Entonces, ¿cómo accedemos a él? ¿Cómo cruzamos el puente desde nuestra realidad de 3D a la conciencia de unidad de 5D que era natural para los lemurianos? No necesitas una máquina del tiempo ni un submarino. Las herramientas son mucho más simples y profundas. La primera llave es la naturaleza. Sal al exterior. Descalza tus pies y siéntelos sobre la tierra. Toca la corteza de un árbol. Escucha el canto de un pájaro. Siente el sol en tu piel. Hazlo no como un observador, sino como un participante. Siente la vida que fluye en todo lo que te rodea. Esa vida es la misma que fluye en ti. Gaia, el espíritu de la tierra, no ha olvidado a sus hijos lemurianos. Cuando te conectas con ella con amor y gratitud, ella te habla, te sana y activa tus memorias. Cada paseo por el bosque, cada baño en el océano, es una oportunidad para volver a casa. La segunda llave es el corazón. Nuestra sociedad nos ha enseñado a vivir en nuestra mente, en el análisis constante, el juicio y la planificación. La mente fue el dominio de la Atlántida. El corazón es el portal a Lemuria. Dedica tiempo cada día a salir de tu cabeza y entrar en tu corazón. Simplemente coloca tu mano sobre tu pecho, respira profundamente y concéntrate en la sensación de calor y amor en ese espacio. Imagina una luz dorada o rosada que se expande desde tu corazón, llenando todo tu ser. El corazón tiene su propia inteligencia, su propio campo electromagnético, mucho más poderoso que el del cerebro. Cuando operas desde el corazón, operas desde la unidad, la compasión y la intuición. Operas desde tu yo lemuriano. La tercera llave es el sonido. Como vimos, los lemurianos eran maestros del sonido. Tú también puedes usarlo. Canta. No importa si crees que tienes buena voz.
El canto es una forma de alinear tus propias moléculas con frecuencias más altas. Entona mantras. El simple sonido Om o A, sostenido durante varios minutos, puede calmar tu sistema nervioso y elevar tu vibración. Escucha música de alta frecuencia, como los cantos gregorianos, los cuencos de cristal o las frecuencias solfegio. El sonido es un limpiador y un activador del alma. La cuarta llave son los cristales. Los cristales que nos rodean hoy son los descendientes directos de los grandes cristales lemurianos. Sostén un cuarzo rosa para abrir tu corazón, una amatista para calmar tu mente, una selenita para limpiar tu campo energético. No tienes que hacer nada complicado. Simplemente tenlos cerca. Medita con ellos. Colócalos en tu casa. Su frecuencia estable y perfecta te ayudará a recordar la tuya. Y la quinta, y quizás la más importante llave, es la intención. Tu conciencia es la fuerza más poderosa del universo. Donde pones tu intención, pones tu energía. Antes de dormir, simplemente pido a mis guías y a mi yo superior que me ayuden a conectar con mi herencia lemuriana mientras duermo. Pido recordar quién soy. Declara tu intención de vivir desde el amor, de ver la unidad en todo, de ser un guardián de la tierra. Tu intención consciente es la mano que gira la llave en la cerradura. El despertar a tu herencia lemuriana no es un evento único y dramático. Es un proceso gradual de recordar, de florecer. Es notar más sincronicidades en tu vida. Es sentir una conexión más profunda con los animales. Es anhelar la autenticidad y la comunidad. Es elegir el amor por encima del miedo, una y otra vez. La historia de Lemuria no es un cuento para escapar de nuestro mundo. Es un mapa para transformarlo. Nos recuerda que el paraíso no es un lugar al que ir, sino un estado del ser que debemos crear. Aquí y ahora. Cada vez que eliges la compasión sobre el juicio, estás reconstruyendo Lemuria. Cada vez que cuidas de una planta o un animal, estás reconstruyendo Lemuria. Cada vez que te unes a otros en meditación o celebración, estás reconstruyendo Lemuria. Lo estamos haciendo juntos, un corazón a la vez. Tú, que has llegado hasta el final de este viaje, no estás aquí por accidente. Eres una de las almas que lleva la semilla de la memoria. Eres un heredero del sol. El eco olvidado se está convirtiendo en una canción resonante, y tu voz es parte del coro. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje de descubrimiento a la historia del continente perdido que precedió a la Atlántida. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y sientes el llamado a continuar explorando los grandes enigmas de nuestro pasado y el potencial ilimitado de nuestro futuro, este es tu hogar. Por última vez, te invitamos a suscribirte a Enigmas Ancestrales y a unirte a nuestra comunidad de almas despiertas. Juntos, no solo recordaremos el pasado. Crearemos el futuro. El nuevo paraíso en la tierra. El regreso de la conciencia lemuriana. El viaje no ha hecho más que empezar. Elohug.